En 1994, ya en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, tenía que dar mi examen rezagado de contratos típicos. Fui donde el profesor a preguntar por la fecha y lugar, y él me citó a dar el examen en su despacho de la Corte Superior del Callao. No sin antes decirme que después de la prueba nos iríamos a almorzar. Ya en 1995, cuando era practicante de Derecho Penal en un estudio de abogados de Lima, entré a una reunión con clientes, por supuesto todos hombres, de una gran empresa de telecomunicaciones a los que defendería de una denuncia en su contra. Entré yo, con mi cara de niña y mis 22 años a cuestas, y claro, primero pensaban que les traería agua, y después, cuando me senté y demostré con gran esfuerzo por qué estaba sentada en esa mesa, un socio del estudio de otra área me dice en voz alta y delante de todos: muy bien, aunque la próxima vez, a ver si te pones otra blusa, ¿no? Viendo directamente a mi escote. Y así podría continuar contándoles anécdotas de toda mi vida, personal y profesional. Cuando me mandaron a Japón a extraditar a Fujimori a mis 29 años de edad y tenía reuniones con abogados japoneses que al comienzo me miraban entre risitas. O cuando fui directora del lugar de la memoria y tenía que sentarme con todos los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para presentarles parte de lo que actualmente conforma la exposición permanente. O en mi paso por el sector público, en el 2017, por ejemplo, cuando no pude viajar siendo jefa de gabinete de asesores de un ministro, porque mejor no alimentar más ese chisme de que soy la amante. ¿Y por qué me pasaba esto a mí y no a mis colegas hombres? Lo que quiero decirles es que estas estampas a nosotras las mujeres nos acompañan toda la vida. Son experiencias que están marcadas por una serie de roles y estereotipos de género que nos impone la sociedad. Porque somos parte de una estructura que no solo normaliza y tolera ciertas conductas, sino que impone una valoración de la sociedad en código patriarcal. Estos roles y estereotipos marcan nuestras vidas. Para empezar, las mujeres enfrentamos el dilema: éxito profesional o realización personal. Y se nos adjudica roles en la sociedad que no son considerados exitosos. El cuidado de la casa, de los hijos. Este código patriarcal que nos asigna la sociedad genera a su vez en los hombres un sentimiento de poder y de superioridad, haciéndoles sentir que pueden hacer lo que les da la gana con las mujeres, tanto dentro del hogar, en donde pueden ejercer violencia o dominación, como en el trabajo, cuando hostigan o acosan a las mujeres. Del acoso laboral no se habla mucho. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, el 77% de las personas considera que el hostigamiento sexual es el mayor obstáculo para la igualdad de derechos. Y acá en el Perú, según la última encuesta de Gender Lab, más de la tercera parte de las peruanas han sufrido acoso laboral. Lo cual, en el caso del sector público, que es donde he desarrollado casi toda mi carrera, la cifra se incrementa al 42%. Y dentro del hogar, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia por la pareja. Y en lo que va del 2021 se han registrado ya 132 feminicidios. Y si lo miramos de manera interseccional, la vulneración de derechos de las mujeres es aún más grave. En el caso de las mujeres indígenas, por ejemplo, según la Defensoría del Pueblo, se enfrentan adicionalmente a mayor incidencia de maternidad precoz, de violencia familiar y sexual que las mujeres no indígenas. Las cifras impresionan, ¿no es cierto? Pero algo que debemos darnos cuenta es que esto es ya parte de nuestra cultura. Lo tenemos normalizado y tolerado, tanto hombres como mujeres. Quizá para algunos no, cuando se trata de acoso o violencia de género, pero en situaciones tan comunes e inocuas como, por ejemplo, cuando estamos en nuestras casas, en una reunión y de repente, se acabaron los sanguchitos o viene el momento del café, les pregunto, ¿quién separa la cocina? Casi siempre es una mujer. Y si llevamos este tipo de situaciones a otros ámbitos de nuestras vidas, ejemplos no nos van a faltar. Y esto atraviesa todas las clases sociales, por supuesto con diferente intensidad. De hecho, esto se agudiza con el tema de la maternidad, porque si no queremos tener hijos, ¿pero por qué no vas a tener hijos?
Y si tenemos, nuestra vida cambia al interior del hogar y también en el trabajo. Las mujeres dejamos empleos, reducimos horas de trabajo remuneradas, ajustamos aspiraciones de ascenso, de salario o nos volvemos emprendedoras. Y como mi amigo Hugo Ñopo decía en un reciente artículo de opinión, ¿y qué ocurre con el empleo de los padres recientes? Nada. Las cosas van cambiando, por supuesto, pero la brecha se mantiene en casi un 70%. Por ejemplo, hoy en día existen más mujeres que hombres en la universidad, por ejemplo. Sin embargo, los hombres aún permanecen más tiempo que las mujeres en el mercado laboral, aún generan el doble de sueldo que el que generan las mujeres y solo 3 de cada 10 líderes de empresas en el Perú son mujeres. Nosotras, sin embargo, según cifras de INEI, tenemos un promedio de 9 horas más que los hombres a la semana de trabajo total, es decir, remunerado y no remunerado. Este sesgo contra las mujeres, o lo que yo llamo el código patriarcal, obstaculiza la igualdad de género en ámbitos como el trabajo y la política. En el trabajo, crea en los hombres un sentimiento de derecho ganado respecto al éxito o a un puesto de trabajo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un hombre decir, ¿qué habrá hecho esta para ganar el puesto? En cambio, las mujeres solemos justificar nuestro éxito en factores externos y no en que lo merecemos. En términos prácticos, esto nos lleva a no negociar nuestros salarios, aceptar condiciones laborales sin demandar o exigir como lo hacen los hombres, o quedarnos calladas contra el acoso laboral o el abuso de poder. En la política, no solo estamos menos representadas que los hombres, sino que se normaliza y se tolera el acoso político contra las mujeres. Es verdad que la Ley de Paridad y Alternancia elevó nuestra representación en el Congreso en la última elección de 26 a 38%, llegando a contar ahora con 49 congresistas mujeres de 120. Pero seguimos estando subrepresentadas. Y si miramos esto de manera interseccional, es peor. Solo gracias a la cuota, las mujeres indígenas, por ejemplo, han logrado ser representadas, pero solo en un 2% del total de autoridades electas desde el año 2001. También contamos ahora con una ley que previene y sanciona el acoso político contra las mujeres. Sin embargo, la violencia contra las mujeres en política sigue siendo una importante barrera para el ejercicio de nuestros derechos políticos. De acuerdo con un informe del Jurado Nacional de Elecciones, el 47% de candidatas al Congreso en las últimas elecciones del 2021 indicaron haber tenido que enfrentar alguna situación de acoso político. Frases como estas, como que las mujeres no están calificadas, la política es cosa de hombres, son cosas de todos los días. Pero acá, en el Perú, hoy en día, llegamos a escuchar a un líder político decir que una mujer víctima de violencia debe pensar 2 veces antes de hacer una denuncia porque debemos pensar en la familia del varón. Y la sociedad y el sistema parecen tolerarlo, porque no es suficiente decir que eso está mal. Hay que hablar fuerte, hay que exigir rectificaciones públicas y sacar a estos personajes de la vida pública. Este código patriarcal, con el que valoramos socialmente el rol de las mujeres, ha quedado evidenciado con la pandemia. Porque por un lado, las desigualdades estructurales de género se han agudizado, aumentó la violencia contra las mujeres en el mundo, ya que muchas de ellas quedaron atrapadas en casa con sus maltratadores. Las llamadas a las líneas de ayuda se dispararon y se incrementaron en un 200% durante la etapa de confinamiento. En el trabajo, 7 de cada 10 peruanas son informales. Y sabemos que el sector informal fue el más golpeado por la pandemia. Eso sumado a que los sectores económicos más afectados fueron aquellos en los que predominan las mujeres, como el comercio, la educación, el trabajo doméstico y el turismo. Pero hay 2 elementos que quisiera resaltar: el aumento exponencial de trabajo de cuidados no remunerados y la desaparición de millones de puestos de trabajo de mujeres. Porque nos tardamos años en recuperar los avances que se pierden. Y como lo señala la CEPAL, la pandemia genera un retroceso de más de 1 década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. Es que a medida que se desploman los mercados y cierran las empresas, desaparecen los puestos de trabajo para mujeres.
Y al tiempo que pierden empleos remunerados, el trabajo de cuidados no remunerados de las mujeres aumenta debido al cierre de las escuelas y a la necesidad mayor de cuidado. Las mujeres dedicamos 23 horas y media más a la semana que los hombres a los trabajos domésticos no remunerados y entre 2 y 10 veces más de tiempo a la prestación de cuidados. Pero claro que la pandemia ha golpeado el mercado laboral en su conjunto, pero de manera desigual. Mientras que en el Perú el trabajo de los hombres se redujo en un 35%, el de las mujeres en más de 45%. Y además se viene recuperando de manera más lenta. Pero lo más grave es la contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral, quienes por tener que atender las demandas de cuidado de sus hogares no retomaron la búsqueda de empleo. Según cifras del ENAO, en el momento pico de la pandemia en el 2020, la tasa de inactividad laboral de las mujeres se duplicó, llegando a un 60% frente a un 36% en hombres. Es decir, los hombres a seguir buscando chamba y las mujeres a su casa. Pero ahora viene la paradoja. El COVID nos golpeó más duro a las mujeres, especialmente en nuestra región. Sin embargo, ¿qué países fueron los que mejor enfrentaron el COVID? En el mundo, aquellos liderados por mujeres. Nueva Zelanda, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Taiwán, entre otros. Pero, ¿qué hicieron estas mujeres? Angela Merkel, por ejemplo, ex canciller de Alemania, una de las líderes más importantes de Europa de los últimos tiempos, se posicionó en lo más alto del ranking mundial en la lucha contra la pandemia por su capacidad técnica y su sensibilidad. Mette Frederiksen, primera ministra danesa, reaccionó con prontitud cerrando fronteras antes que sus vecinos. Y después fue la primera en reabrir guarderías y colegios. Y además daba conferencias de 3 minutos donde respondía preguntas de niños y niñas. Sin embargo, a pesar del éxito de las mandatarias, solo 20 de 193 países miembros de Naciones Unidas están liderados por una mujer. Menos de 1 de cada 3 mujeres ocupan los principales cargos de liderazgo en la administración pública en el mundo, según un estudio de la Universidad de Pittsburgh. Y si bien se ha avanzado, en general, los hombres en todas las regiones del mundo todavía superan por bastante a las mujeres en los cargos de liderazgo y dirección. Y acá en el Perú, según un estudio de PNUD, 1 de cada 5 peruanos y peruanas considera que los hombres son mejores líderes que las mujeres. Y la tercera parte de las personas encuestadas estuvo de acuerdo y muy de acuerdo con que las mujeres tienen más dificultades que los hombres para enfrentar retos. ¿Qué mayor reto que el COVID? Nos preguntamos entonces, ¿por qué fueron estas lideresas más exitosas? Y la respuesta es que tuvieron éxito justamente por características propias de las mujeres. Según un estudio de Naciones Unidas de ONU Mujeres, las mujeres líderes tienden a enfocarse en los bienes más esenciales, como la salud, la educación y la protección social. Y estas mandatarias mostraron entre sus características para enfrentar el COVID un liderazgo efectivo, una comunicación fluida con su población, lograron un balance entre empatía y ciencia, incluyeron a los ciudadanos en la toma de decisiones, reaccionaron rápidamente y priorizaron políticas dirigidas a contener el impacto socioeconómico hacia los más vulnerables. Asimismo, según el mapa de mujeres en el poder que hace ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria, las mujeres políticas en el mundo establecen como prioridades la familia, los niños, jóvenes, adultos mayores, problemas sociales, medio ambiente y recursos naturales, igualdad de género, trabajo, educación. Y en momentos de crisis como el que nos puso esta pandemia, son esas las cualidades que necesitamos de nuestras líderes para cuidar y proteger a la población. Son estas características que combinan firmeza y compasión las que hicieron que, por un lado, la pandemia nos golpee más fuerte, pero a la vez fueron estas las que permitieron a las lideresas lograr buenos resultados. Esto demuestra que el problema es que la sociedad sigue valorando estas características en código patriarcal, es decir, como debilidades
en lugar de fortalezas. Y es que la igualdad real entre hombres y mujeres no es valorar a las mujeres en términos de los hombres y entender que la igualdad de género no tiene que ver solo con los derechos de las mujeres, sino que es también en interés de los hombres, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las empresas y de la sociedad en su conjunto. Porque está comprobado que la mayoría de los países con mayores índices de igualdad de género son Nueva Zelanda, Dinamarca, Islandia, Alemania, entre otros, también los países con mayores índices de felicidad. Dicho todo esto, ¿qué hacemos? Lo que yo les propongo es un desaprendizaje social, un cambio cultural y estructural. Para lograr ello, les propongo 5 cosas. Primero, un cambio en la educación y en las normas. Porque los cambios legales no son suficientes, pero sí necesarios. Son maneras de reducir el campo de acción del machismo. Las normas y reglas van quedando y las vamos incorporando hasta que forman parte de nuestra cultura. Desde una ley que exige el uso del cinturón de seguridad, el uso de octógonos en los alimentos que compramos, hasta leyes de cuotas para incrementar la representación femenina. Ahora, con la ley de paridad de alternancia, por ejemplo, se obligó a los partidos a incluir a mujeres. Bueno, pues actualmente tenemos la cifra más alta de representación femenina en el Congreso. Y así debemos ir mejorando. 2. Una acción colectiva que no tolere el machismo. Y esa responsabilidad no es solo de las mujeres, sino de todas y todos. Debemos estar conscientes de este código patriarcal en nuestras casas, en nuestros centros de estudio, en nuestros centros de trabajo y también en la vida pública. Debemos levantar la voz y no esperar a alguien que nos dé permiso para ser parte de la discusión. 3. Mantener a las mujeres en la fuerza laboral. Para ello, debemos apostar por un sistema de cuidados integral, es decir, debemos exigir que existan servicios estatales o privados que cubran las labores de cuidado que son adjudicados a la mujer, solo por el hecho de serlo. Es una brecha de género que disminuye el tiempo y la calidad de atención que podríamos dedicarle a un trabajo formal y remunerado o a una mayor participación política y pública. 4. Más mujeres deben ocupar cargos políticos en igualdad de condiciones y ser más y mejor representadas, porque no hay forma de tener sistemas democráticos plenos que excluyan a la mitad de la población. Además, las mujeres somos más dedicadas a generar políticas públicas para incluir y proteger, y para eso necesitamos estar representadas en el proceso de toma de decisiones. Y finalmente, no permitamos que se retroceda lo avanzado. Recuperemos lo perdido con la pandemia, pero con lentes de género. Lo que les quiero decir hoy es que una gobernanza inclusiva, donde las mujeres estén igualmente representadas, es el punto de partida para provocar transformaciones estructurales. Y para ello, propongo este desaprendizaje social, para que nuestras jóvenes no tengan que aceptar ir a almorzar con un profesor después de un examen, cambiarse de ropa para ser aceptadas o tolerar que las traten distinto solo por el hecho de ser mujeres. Para que nuestras mujeres del futuro tengan la clave para romper el código patriarcal. Gracias.